Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Tengo que decir con total convicción de mi enorme satisfacción de contar hoy en nuestro programa con dos personalidades, con dos argentinos que nos honran por su jerarquía moral e intelectual. Me refiero al que tengo más cerca, que es el doctor Norberto Padilla, un hombre que ha cumplido magnífica tarea, que está en distintas actividades, pero yo resalto su actuación como secretario de culto de la Nación. También en su momento fue profesor de Derecho Constitucional. Es profesor de Derecho Constitucional, está en el Consejo Directivo. Bueno, muchas actividades. Si yo digo todo lo que ha hecho el doctor Padilla, vamos a quedarnos allí y no vamos a poder hablar del programa. Y yo le agradezco, querido doctor, al contrario, su presencia en Corrientes de Pensamiento. El doctor Buriel también ya ha estado. Sí, muy bien. Recibo su magnífica revista Criterio permanentemente, en la que creo que también participa el doctor Padilla. Así que vamos a ver si tenemos criterio con dos representantes de la revista. Si no estamos Tanta listos. falta nos hace en este momento, Cierto. en la que estamos en idas y vueltas y sin encontrarnos los argentinos. Además, doctor ha escrito varios libros y he visto sobre cine, sobre teatro, ha estado en distintos países. Así que la verdad es que el programa está jerarquizado totalmente por la presencia de ustedes dos, a quienes les agradezco profundamente que me hayan dado el honor y el gusto de estar acá. Empezamos a hablar del tema, les parezca, pero a mí me parece que es un tema un poco excluyente de los últimos días, que ha sido el ejemplo que dio un argentino, nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, que está haciendo una revolución en paz. Algunos pueden criticar determinadas cosas, pero yo las valoro enormemente porque creo que en este mundo globalizado y competitivo se ha convertido en uno de los líderes del mundo. Y su visita sobre todo a Estados Unidos, donde fue el presidente Obama con toda su familia, etcétera, y lo que hizo en el Capitolio, bueno, todo esto lo comentaremos con ustedes, pero me siento realmente reconfortado de tener un hombre que está haciendo lo que está haciendo en el mundo, ¿no? Doctor Padilla, empezamos con usted, que ha sido secretario de culto y que está muy cerca de todas estas cuestiones, con su impresión, si les parece este tema. ¿Cómo no? Por supuesto. Creo que realmente ha sido un viaje en el que el Papa Francisco se ha superado a sí mismo, digamos, ¿no? A mí me conmovió realmente cada uno de los momentos del viaje. Creo que para él también ha sido una experiencia que lo ha marcado, ¿no? Y lo dijo eso en el avión en el viaje de vuelta. No conocía Estados Unidos, vio la Estatua de la Libertad en helicóptero, tuvo que aprender inglés en fin, lo habla honorablemente, digamos así, lo lee honorablemente. Sí. Y ha palpado de cerca también lo que es un gran país y lo que es una iglesia verdaderamente que está, y que inclusive, como él también lo dijo, viene de la gran tribulación, con todo el escándalo y el sufrimiento, y el llanto también, inclusive de los obispos, por todo lo que pasó con los abusos sexuales. Es una iglesia que está y que estuvo presente ahí con la gente, realmente el entusiasmo, el fervor, la organización, todo. Entonces, yo creo que ha sido como así como también el viaje de Benedicto XVI a Estados Unidos fue como verdaderamente también algo extraordinario en lo que fue el intercambio, ¿no? Claro, un presidente republicano, ¿no? Y bueno, ahora con un presidente demócrata, también el Papa ha recibido espléndidamente en la Casa Blanca, con una formalidad, una seriedad que más verdaderamente nos quisiéramos nosotros. Yo creo que nos ha dejado muchas enseñanzas, ¿no, doctor? Muchas, sí. Ojalá tomamos el ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Y, doctor, ¿usted qué opina con respecto a lo que fue con demócratas y republicanos, que se
levantaron, se pusieron de pie para aplaudirlo, sí, ¿no? Para lloraron, lloraron. Se emocionaron, ¿no? Emocionaron. Sí. Y decía, a ver si acá nuestros políticos también son capaces de tanta emoción. Es cierto. Algunos, por lo menos. Sí, en el Capitolio fue una clase realmente de republicanismo. Exactamente. Porque se sentía... Y de humildad, ¿no? Realmente, y me llama la atención siempre en este tipo de manifestaciones del Papa Francisco, de Bergoglio, que comienza como invitando a hacer lo que se debe ser. Ustedes son los representantes del pueblo, ustedes están conduciendo este país. Lo mismo en Naciones Unidas, que muchas veces se los critica por burócrata. No, entonces la primera es una invitación a esa vocación de servicio muy, muy importante que tienen que cumplir los representantes. Y después, recién después, cuando establece una cierta relación de empatía, entonces pasa a los deberes y entonces recuerda, pero esto no funciona, pero aquello me parece... No calentar las bancas solamente, sino a trabajar en serio. Y después hubo precisiones muy fuertes, ponerse abiertamente en contra de la pena de muerte, a favor de la inclusión social. Por eso, o sea, hubo en favor de la familia. De la familia. A mí me llamó la atención, siguiendo la prensa internacional, todos eran elogios en general. Las únicas dos críticas que se repetían un poco era su visita a Cuba por no haber recibido o mencionado a los disidentes. Exactamente. Y en los Estados Unidos la única crítica que encontré que se le hacía es que la condena explícita a los abusos sexuales de menores fue demasiado tarde en el programa. Yo creo que son innecesarias las dos críticas. En primer lugar, porque estaba claro que en Cuba no podía tocar ese tema y que el bien mayor, así se entendía, era el acuerdo entre el presidente Barack Obama y Raúl Castro. Claro, porque si no se hubiera inmiscuido en la cuestión interna. Y hubieran puesto en riesgo el acuerdo claro. y su participación como mediador. Entonces me parece que ahí él aceptó. Él estaba en un país donde no hay libertad de expresión. Exacto. La aprovechó en los Estados Unidos, donde sí la hay. Uno puede decir cosas incómodas, pero las puede decir. Aparte, dentro es el Santo Padre, pero es un ser humano. Es un ser humano, no puede haber unanimidad en cuanto a observar sus acciones. Claro. Yo creo inclusive que es bueno. Que haya alguna discrepancia, ¿no, doctor? Tengamos un poco una especie, no perdamos nunca el cierto espíritu crítico, un espíritu que en la iglesia, bueno, es de comunión, por supuesto, de lealtad, pero no, pues tal cosa me gustó menos, tal cosa me gustó más, eso perfectamente, claro. Y con este Papa más posible todavía, exacto, porque sale más del molde de lo que uno está sale del molde, claro. Ahora, yo creo que es interesante lo que decía José María, que la visita del Papa a Cuba y a Estados Unidos también ha puesto muy de manifiesto la diferencia de lo que son esos dos países, pero no tanto esos dos países, sino esos dos regímenes. Regímenes, esa es la palabra. Porque por contraste, debe que ser que en Cuba el Papa hizo lo que le permiten hacer en Cuba, la misa, en Estados Unidos visitó presos, hizo la misa en Filadelfia, con discapacitados, para los presos, saludó a todos. Fue a Harlem. Fue a Harlem, es decir, cosas que salían, habló ante el Congreso y dijo lo que le pareció. Claro. Muy distinto, por cierto. Y eso yo creo que vale mucho más que declaraciones públicas, simplemente hacer la comparación entre los dos. Querido doctor, eso por un lado. Después, el tema de criticar el tema del consumismo, fundamentalmente, sí, que yo creo que ustedes lo han advertido. Y pienso que lo ha hecho con un espíritu de servir a la sociedad, al ser humano. Me parece y sobre todo habló del encuentro, de la cultura del encuentro. Exacto, sí. De buscar que nos queramos un poco más los seres humanos, porque a veces el excesivo individualismo hace que pensemos solamente en nosotros y no en el prójimo. Y lo otro, me parece que es muy importante, habló del capitalismo, pero no criticando el capitalismo, sino habló de los vicios del capitalismo, de aquellos que apelan a cualquier cosa con tal de obtener mayor beneficio monetario, diremos. Que yo lo dejo. Me parece, doctor, que estoy de acuerdo con lo que usted dice, doctor, pero
creo que hay dos elementos curiosos. El primero es que cuando llama a la austeridad, cuando llama Sí. a una cultura que no caiga en el consumismo, ahí le juega muy a favor la coherencia personal. Todos saben que él es una persona, Su ejemplo, diremos. hay un ejemplo. Él habló de lo que hizo él en su vida. Claro. Cuando habló, yo soy hijo de inmigrantes también, Sí, por sí, sí. ejemplo. No, Es y- otra cuestión. Y después la manera misma en que él exige a las jerarquías de la iglesia de estar cerca de las personas, con gestos de renuncia a las comodidades o las riquezas, eso le da un espesor a su discurso en ese campo. Y me parece que lo de la cultura del encuentro es muy fuerte, él la ha practicado en la medida de lo posible. Me parece además que es una persona que aprende de la experiencia. Yo creo, Totalmente. varios comentaban que quedó muy impresionado en su primera visita, que es esta a los Estados Unidos. Vio las caras, vio las instituciones, vio las ciudades y todo eso causó impresión, ¿no? Lo comenta también Doctor, el cardenal Dolan, ¿no? Yo digo que pasamos a un corte por el tema de la publicidad de los partidos políticos. ¿Cómo no? Y después incluso hablamos también de esto y un poco de la influencia de nuestra sociedad.